Ahora, imagínate si hay algo muy interesante en todo eso del G12. Es que de momento, Miguel, y a los que están aquí, y a todos, y en su momento a mí me pasó, me sonó bíblico. Y te pasó a ti al comienzo. Entonces suena bíblico al comienzo, suena atractivo. Claro, suena atractivo. Jesús nombró sus 12. Y entonces desde por ahí uno le suena bastante bíblico. ¿Cree que esa ha sido la trampa en que muchos cayeron ahí? Claro, porque les llamó la atención que mira, aparentemente suena bíblico. Mira, 12. Antonio, la cosa es muy clara. Se está predicando hasta la saciedad desde el movimiento neopentecostal y carismático primeramente, luego neopentecostal, de que viene el gran avivamiento mundial, de que viene la gran conversión de multitudes en todas las naciones a Cristo. Todo esto muchos lo han creído. No está en la palabra de Dios. No está reflejado. No, porque la palabra de Dios más bien nos dice todo lo contrario. Pero bien, la Biblia habla de apostasía, no de nos habla de avivamiento. exactamente. Pero muchos han creído y hemos creído porque queremos esto, queremos que la gente se convierta. ¿Cómo no vamos a querer que la gente se convierta? Claro, naturalmente que sí. Pero lo que no podemos es basarnos en una cuestión emocional. No podemos basarnos en una cuestión solamente de deseo. Tenemos que basar en la verdad de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué ocurre con el tema este? Pues al anunciar ese avivamiento, al anunciar la conversión de millones y millones de personas en todo el mundo, pues se nos presenta el G12 como la herramienta justamente para conseguir ese hecho. Y que Jesús utilizó esa herramienta, es lo que ellos pretenden decir. Claro, Jesús, eso Cash Luna lo dice, también nos habla acerca de los milagros como la manera de conseguir a la gente, ganar a la gente, pero el Señor no hacía milagros para ganar a la gente, el Señor hacía milagros por pura misericordia, y lo hacía el Señor, pero es que el Señor es el Señor, y ni tú ni yo somos el Señor. Y el problema de base está ahí, cuando los cristianos nos ponemos en el lugar del Señor. Eso nunca debemos hacerlo porque automáticamente nos convertimos en anticristo. En vez de ser seguidores de Cristo, nos ponemos en el lugar de Cristo. Y esto es la esencia, esta es la esencia del G12, del gobierno de los 12. Fíjate, Miguel, qué interesante, y con esto vamos a prepararnos para entrar ya a los encuentros y vamos a tener un pastor con unas cuantas palabras en estos momentos. Fíjate qué interesante, y tú lo resaltas aquí. Fíjate que ningún apóstol, ni Pedro, el gran Pedro, a quien los católicos lo adoran como el primer papa, que no es cierto, que no fue el primer papa, ni siquiera fue papa ni pastoreó en Roma, pastoreó en Jerusalén. Ni siquiera fue obispo de Roma, no fue nunca jamás obispo. Él fue en en Jerusalén, pero no fue en Roma. Ni Pedro, ni Juan el discípulo amado de Jesús, o sea, el de mayor confianza de Jesús, ni siquiera Juan se atrevió a nombrar sus 12, ni Andrés, ni Bartolomé, y el gran apóstol de los gentiles, el apóstol San Pablo. No existe un solo pasaje, como ellos pretenden, un solo pasaje en la Biblia, ni histórico, ni personaje como Tertuliano, como Ireneo, ninguno de estos padres de la iglesia que escribieron la historia de la iglesia primitiva, en lo más mínimo mencionan que ningún apóstol nombró sus 12. ¿Por qué crees que no lo hicieron? Porque ellos entendieron perfectamente que no podían asumir el papel de Cristo autonombrándose líderes de 12 como Cristo tuvo sus 12. Vamos a ver, esto es muy importante y hay que entenderlo bien. Cuando Cristo levanta sus 12, y en los evangelios una y otra vez repetidamente se menciona los 12, los 12. ¿Por qué los 12? Porque el Señor nos da un atisbo, un detalle de lo que será el milenio, de lo que será el reino visible. No me refiero al reino invisible, en el cual tenemos dentro porque somos cristianos, sino me estoy refiriendo al reino milenial, el reino mesiánico, el cual tiene que venir cuando Cristo vuelva. Entonces, cuando Cristo levanta sus 12, está diciendo, mira, esto es un atisbo, es un detalle, es una pequeña exposición de lo que luego será el gobierno en esta tierra durante 1000 años, que sí estará basado en el número 12, porque el número 12 implica teocracia, como estoy diciendo. Pero eso es el Señor el que lo pudo hacer. Ninguno de sus seguidores lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque no somos el Señor. Porque no puede haber una teocracia en ese sentido aún. La estamos esperando. Y eso será cuando Cristo vuelva en gloria. Ahora entonces podemos entender, fíjate Miguel, uno de las grandes interrogantes que tenemos con los líderes y pastores que se meten al G12. Una de las grandes interrogantes que tenemos es, a todos se les mete el espíritu de soberbia. Claro. Y ese espíritu no operó sobre Jesús. Y no podía operar sobre Jesús. Porque solamente Él, además de ser el Señor, era sin pecado. Era el justo. Por lo tanto, solamente el justo, fíjate, solamente el justo podía tener gobierno sobre 12
y con lo que eso implica, ya estamos comentándolo, y solamente el justo podía dar su propia vida en la cruz por nosotros los injustos. La cuestión sería, no, solamente decir un poco más. ¿Un líder de 12, un líder que se levanta como 12, daría su vida por los 12? ¿Daría su vida por los demás? Eso no valdría para nada, porque solamente Cristo pudo dar su vida. Solamente Cristo era el justo. O alguien me dijo en Veracruz este fin de semana, digo, bueno, si se presentan como Cristo, entonces que mueran crucificados también. Y que resuciten. Bien. Aunque no sea necesario, gracias a Dios. La visión del G12, César Castellano, se presenta como el hombre que le fue iluminado la visión de los G12. Pero unos 40 años atrás existió otro personaje que qué coincidencia que tuvo la misma experiencia, la misma supuesta revelación y fundó los mismos 12 con la misma G, y este señor, la Iglesia Católica, en premio a ese impactante proyecto que creó con una finalidad. Como español, tú recuerdas la famosa entrevista del periódico del País en 1975, cuando lo interroga aquel periodista a este señor de que vamos a hablar, y cuando él dice que estamos preparando un super ejército de 12 por 12 para infiltrarlos en las iglesias herejes en el nuevo milenio, a fin, dijo él, de que nuestros hermanos católicos que se han ido a las iglesias herejes regresen a la Santa Madre Iglesia Católica. Y termina con las palabras, y si no regresan, no importa, al menos los confundiremos. Estamos hablando del famoso cura de tu país, Escrivá de Balaguer. España es muy bonita. Yo doy gracias a Dios por España. España ha hecho cosas muy buenas y ha hecho cosas tristemente muy malas. Ahora mismo tenemos que hablar de una cosa mala, de las muchas que ha hecho España, de las muchas que podemos contar. Sí, efectivamente, España, déjame hablarte un poquito de eso, España rápidamente. España fue un país muy católico hasta Franco. Muere Franco, España deja de ser católico o católica para convertirse en lo que es ahora, es un país pues más bien materialista, hedonista, etcétera, ¿no? Pero, hablando de la cuestión, este personaje del cual tú estás mencionando es José María Escrivá de Balaguer, efectivamente, que es el iniciador de la obra de Dios, en latín Opus Dei, obra de Dios. Este señor pues ya murió, es ahora mismo beato, o ya lo han hecho santo, ya lo elevaron santo, sí, bueno. Que por cierto, tremendo y voy a citar a San Juana Martínez, periodista de Monterrey, Nuevo León, mexicana, y que escribe un tremendo libro que se llama La cara oculta del Vaticano, y que San Juana Martínez dice que cómo es posible que Juan Pablo II haya elevado a los altares, que ellos le llaman así, de santo, a un hombre que murió en un manicomio negando la existencia de Dios. Sí, no, realmente si empezáramos a hablar de todos estos temas nos llevaría eso más de una hora y realmente es impresionante la cantidad de cosas que ahí podríamos hablar, ¿no? Pero centrándonos en el personaje este en concreto, Escrivá de Balaguer, este fue un hombre iluminado, como tú bien dices, también Castellanos fue iluminado. Curiosamente hay demasiados iluminados por ahí, que mejor que no fueran tan iluminados y nos iría a todos mucho mejor. Pero esa es la realidad y hay que afrontarla. Este hombre empezó con 13, eran sus 13 discípulos, pero uno de ellos desertó. Entonces se quedó con 12. Y él entendió que en ese momento él era el jefe, él era el responsable o el señor de esos 12. Y ahí, él no fue César Castellanos quien empezó el G12, fue José María Escrivá de Balaguer, quien empezó el concepto, contuvo el concepto de G12, gobierno de 12, es decir, él liderando a 12 más. Y por cierto, Miguel, en la década del 60 y el 70 eran famosísimos los encuentros carismáticos, que eran miles de personas, como estamos viendo aquí en la foto, a José María Escrivá de Balaguer en un encuentro de mujeres. Aquí lo estamos viendo él. Más adelante tenemos otra foto donde está en un encuentro de varones, los famosos encuentros, y los famosos, por cierto, cuando el periodista de 1975 del periódico El País le habla acerca del sigilo. ¿Por qué todos estos salían con el secretísimo, hablando maravillas, que salían impactados, que ahora sí se habían encontrado con Jesús? Pero cuando le preguntaban, ¿y qué te hicieron? ¿Qué hicieron? Decía, no puedo decir. No puedo decir nada, no puedo decir nada. Pero ha sido maravilloso, ha sido formidable, ha sido estupendo, ha sido maravilloso. Es la copia exacta de los encuentros del G12. Cuestión homogénea, hombres por un lado, mujeres por otra.
Cuestiones de hermetismo y sigilismo, que también podemos hablar si quieres. Exactamente lo mismo.